¿no? Los mensajes no generaban confianza, no llamaban la atención, no promocionaban, digamos, un contagio emocional de la sociabilidad, de la solidaridad, ¿no? No se tuvieron en cuenta las motivaciones afectivas, al contrario, en algunos mal dosificado el miedo en los mensajes. Y nosotros sabemos que para la elaboración de los mensajes, muy delicado es el manejo del miedo porque puede producir una reacción contraproducente, ¿no? También en los cambios de medicación. Un día se nos decía que tales medicamentos eran importantes, al otro día se cambiaba la receta de medicamentos, a la semana siguiente que los medicamentos anteriores no servían. Entonces hay que crear muchos opinólogos, políticos opinando de salud. Salían los políticos opinando de salud. Hubo una infodemia, un exceso de mensajes por distintos sectores que inmovilizó a la población y no se actuó pedagógicamente, ¿no? Yo creo que es importantísimo, básico, atender el primer nivel de atención, darle importancia al primer nivel de atención. Y el primer nivel de atención es el más olvidado por parte del Estado. Nosotros íbamos a las postas médicas de Motupe, de Jayanca, etcétera, y encontrábamos que solamente decía posta, pero no había un médico, no había una enfermera, no había pues, ni pruebas rápidas, ni tampoco había un respirador, etcétera. Entonces, ese es el primer nivel que tiene que implementarse, ¿no? Crear centros pilotos. Ahora, los que ya estaban contagiados, también aislarlos y crear centros para darle alimentación a los que están aislados. Se necesita un mayor compromiso, digamos, de los municipios. Muchos municipios sí se identificaron con el accionar. Para eso se necesita bastante capacidad persuasiva. Los colegas tienen que manejar bien comunicación horizontal, porque los bancos igual. Se hacía cola en los bancos, pero una vez que se ingresaban a los bancos había una aglomeración de gente y fue un tremendo contagio, una facilitación del contagio. O sea, demasiada la informalidad también, ¿no? El Estado ha adaptado muchas estrategias, por ejemplo, en el aspecto de la educación, las clases virtuales, perfecto, pero esas clases virtuales no han tenido en cuenta la gran brecha que existe entre los estratos de los estudiantes de los diferentes niveles socioeconómicos y de la región, ¿no? No todos tienen computadora, no todos están conectados a la red, ¿no? Se vio en la cuarentena, se vio en el aislamiento que no podían ni conservar sus alimentos porque no disponían de un frigider. Y aparte, la comunicación sin impacto no fue una comunicación, como digo, específica, ¿no? En la educación se suspendieron las clases presenciales y pasamos a las clases virtuales, pero estas clases virtuales, ¿qué evidenciaron? Tremendas brechas, tremendo distanciamiento, primeramente, al acceso a la educación. No todos tienen computadora, al aprendizaje. No todos estaban conectados digitalmente. Entonces, esto incrementó tremendamente la deserción escolar, que ya estábamos bajando, pero la pandemia incrementó tremendamente la deserción escolar, la falta de conectividad. Se tuvo que sobre la marcha capacitar a los maestros para la utilización de la computadora, las clases online, el diseño gráficos, reelaborar el material educativo. Aparte que la queja común cuando hemos conversado con los escolares es de que no podemos aclarar dudas, decía doctor Plaza, no podemos aclarar las dudas, antes sí aclarábamos las dudas con las clases presenciales, entonces tendremos que perfeccionar estas clases. Es más, estas clases han traído una secuela en la dinámica familiar tremenda, porque una computadora para 4 o 3 estudiantes no se alcanza. La madre de familia ha actuado como tutora, ha actuado como profesor, sometida a un estrés tremendo, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que la escuela es irreemplazable. Sí, la escuela es irreemplazable, pero como estrategia futuro tendremos que utilizar una parte escolarizada y una parte online, ¿no? Porque cada hogar tiene necesidades distintas, ¿no? Y sobre todo garantizar el acceso a la conectividad y utilizar las nuevas herramientas pedagógicas, ¿no? Miren, aquí ustedes tienen ahí una foto de Celia Capira, ¿no? Celia Capira, un personaje de Arequipa que cuando llegó el presidente corrió detrás, para mí grafica la situación que estaba viviendo el país, porque iba detrás del presidente gritando, por favor, necesitamos vacunas, necesitamos respiradores, necesitamos camas, o sea, una tremenda desorganización, ¿no? Hospitales que se han creado con camas UCI en poca cantidad, sin respiradores adecuados. La medicina no llegaba a su momento, se agotaba. Entonces, para mí, esta Celia Capira es el reclamo de todo el Perú, que le reclamaba al Estado una atención pertinente y adecuada. Y nos hemos dado cuenta que el crecimiento económico no resuelve todo. Nos han dicho que estábamos muy bien económicamente, pero el crecimiento económico no resuelve el Estado. El Estado ha colapsado. No todo es tarjeta de crédito, no todo es mall, no, el Estado ha colapsado en el aspecto salud, educativo, etcétera, económico, ¿no? Es más, hubo la comercialización de la pandemia, imagínense. Todos querían ganarse alguito con la pandemia en el comportamiento social. Hubo el tráfico de oxígeno, el tráfico de medicinas, el tráfico de las mascarillas que están en investigación y ojalá que se encuentren los culpables que manejaron de manera ilícita estos recursos tan importantes en esos momentos, ¿no? Claro, nos hemos dado cuenta también que cada región tiene su propia dinámica. Algunas regiones están regidas por un líder sólido, por un líder que tiene creatividad, que se adapta a las circunstancias, que tiene prédica, pero otras regiones no. Otras regiones, al contrario, un caudillismo que era más que todo un impedimento para la acción del sector salud, ¿no? Algunos no permitían que entre la medicina ni que se receten, ni seguían todavía con recetas ancestrales. Entonces, tenemos que repensar la distribución que se tiene que hacer en el sector salud, ¿no? Celia Capira, como digo, es el ejemplo gráfico de correteando al Estado.
tratando de presionar al Estado para que le hagan caso a las necesidades que teníamos, ¿no? Y yo quiero en esta conferencia también elogiar a los héroes nacionales, elogiar, digamos, el comportamiento de la primera línea de defensa contra el COVID. Y la primera línea de defensa contra el COVID son los médicos, ¿no? Las enfermeras, el personal auxiliar y los psicólogos, los colegas psicólogos, en menor cantidad, pero también estuvo la presencia de los colegas psicólogos. Sin contar muchas veces con el adecuado equipo de seguridad, se han enfrentado a la pandemia, sin contar con la cantidad necesaria de respiradores, un estrés, un burnout tremendo porque tenían que decidir sobre la marcha a quién conectarlo y a quién desconectarlo, a quién ponerle el respirador y a quién quitárselo. De ahí que los ancianos mayores de 60 no querían llegar al hospital como hasta ahora. Vemos en muchas estadísticas que hay un pequeño descenso, pero ese pequeño descenso se debe a que muchos prefieren o preferían en su determinado momento morir en su casa antes de morir en el hospital porque no hubo un tratamiento, no se permitió a los psicólogos el manejo de la muerte, fundamentalmente, el manejo emocional del paciente ubicado dentro de una unidad de cuidados intensivos, que tan importante, yo creo que es el 90% de la curación del paciente se debe al apoyo emocional de su familia. Y en esto recién se está comprendiendo porque en cada unidad de cuidados intensivos habían 100, 200 familiares esperando y cada médico que salía le decían, por favor, ¿cómo está mi paciente? Y con decir, estable, estable, no hubo un buen trato psicológico. Pero sí, encomiable a estos héroes, médicos, enfermeras, psicólogos, que muchas veces actuaron sin, como digo, sin contar siquiera con los servicios mínimos de seguridad. Carecemos también de una reflexión honesta, inclusiva. El Perú tiene después, así como este evento tan importante que se ha organizado el Colegio de Psicólogos a nivel nacional sobre aspectos de la pandemia, ¿no? E internacional, contribución y proyección de la psicología a partir del COVID, yo creo que el COVID retroalimenta todo el sistema de formación de los futuros colegas. Las estructuras curriculares tendrán que modificarse. Necesitamos psicólogos imbuidos de la realidad nacional, que sepan la idiosincrasia del país, que sepan la psicología de los diferentes pobladores del país, que sepan coordinar con autoridades, o sea, que sean promotores y deben actuar en las postas médicas en el primer nivel de atención. O sea, se tiene que hacer una reflexión nacional, pero honesta, inclusiva, descarnada, ¿no? Y esa reflexión no debe tratarse tanto del pasado, sino cómo vamos a enfrentar el futuro que es en este momento. Cómo vamos a enfrentar el futuro fundamentalmente, ¿no? El futuro fundamentalmente. Pequeño momento. Entonces, carecemos de una reflexión. Voy a arreglar aquí lo de la... Aquí, perdón. Aquí. Entonces, debemos reflexionar no tanto del pasado. Pido disculpas a ustedes, factores tecnológicos. Ustedes comprenderán. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar el futuro? El futuro lo vamos a enfrentar con psicólogos con otro tipo de formación. Mucho más, con una base más social. Una base más social. El Estado peruano ha sido penetrado, ustedes saben, por la corrupción. Entonces, nuestro Estado no tiene fortalezas. Nuestro Estado tiene que enfrentar la nueva realidad económica que se nos está visualizando, ¿no? Y el coronavirus visibilizó todas las grandes deficiencias del Estado. Yo lo veo el coronavirus como una gran lupa que nos ha permitido detectar aquellas cosas que la pasábamos como sobreentendidas y que las volvíamos invisibles. En cambio, el coronavirus visibilizó. ¿Cómo puede haber hospitales que no tengan oxígeno? ¿Cómo puede haber hospitales que no tengan respiradores? ¿Cómo tengan hospitales que no tengan laboratorios? O sea, visibilizó las grandes deficiencias que tenemos, ¿no? Por eso nuestro deber de aquí para adelante es construir un nuevo país, porque ya estamos enfrentando lo que es el bicentenario. Sería interesante una reflexión nacional, porque siempre que ha habido catástrofes tremendas en el país, ha habido reflexión, pero esas reflexiones no han sido comunicadas, no han sido expandidas, no han sido concienciadas. Todos debemos de participar en esta reflexión que nos ha traído el coronavirus. En cuanto al aspecto, en el aspecto preventivo, el enfoque es sistémico. No es mi salud, no es la salud de mi barrio, no es la salud solamente de mi distrito, de mi comunidad, etcétera, sino la salud del planeta es también parte de nuestra salud. El enfoque es sistémico. 3 cosas que nos han introyectado y que han sido positivas: el lavado de manos, la mascarilla y el distanciamiento social. Son las únicas armas con las cuales contamos. De ahí que la prevención es importante. Tenemos que cambiar nuestros estilos de vida. No podemos continuar con ese estilo de vida consumista, superfluo. Y ahí va a jugar un rol muy importante la educación. No solamente hay que buscar la realización exclusivamente personal, una formación hedonista, una vida light, la idealización del cuerpo, cambiar la dinámica familiar fundamentalmente, ¿no? El culto a la rapidez, el culto a la velocidad, todo es light. Ya no podemos volver a esa misma vida. Tenemos que proyectar otra forma, otro estilo de... Los profesionales que han estado en salud y están en salud han sufrido de burnout,
y los que han estado enclaustrados, un estrés postraumático tremendo, ¿no? Nosotros que hemos vivido y estamos viviendo esta situación, es tremendo lo que ha pasado en lo que respecta al burnout, ¿no? Médicos que han trabajado sobre turnos, semana tras semana, enfermeras, colegas psicólogos. Hemos tenido muertes de médicos y muertes de compañeros psicólogos. Y le hemos rendido sendos homenajes a estos soldados de la salud. Pero no todo es malo. También hay una versión positiva de esta pandemia, porque nos ha hecho ver que tenemos que ser más fuertes, más responsables, que tenemos que reorganizarnos, no podemos aislarnos, que tenemos que actuar grupalmente, ¿no? Grupalmente, bajar el ritmo de vida consumista, ¿no? Y algo que se ha olvidado es explicarle a los niños. El Estado ni siquiera difundió un spot que permitiera la explicación a los niños de lo que estaba sucediendo. Los niños entraron a la educación online, la mamá tuvo que fungir como profesora, como tutora, etcétera, etcétera. Y el niño en un cuadro de ansiedad tremenda porque somos seres sociales. Y decirle a un niño que no tenga amigos, que se aísle de sus amistades, de su salón de clase, de su hora de recreo, hay que explicarle y necesita pues un seguimiento para su conflictiva emocional, ¿no? Tenemos que lidiar con esos cambios. El virus prácticamente desnudó nuestra fragilidad como Estado y como país. El virus verdaderamente nos hizo evidenciar que no podemos continuar así, que no podemos bajo ningún punto de seguir como con ese consumismo y ese hedonismo y ese individualismo, ¿no? Entonces, quiero al terminar manifestar a todos los colegas nacionales y a nivel internacional que como Colegio de Psicólogos venimos luchando para que se modifique la ley 30947, mal llamada ley de la salud mental que no toma en cuenta el trabajo del psicólogo. Entonces, al psicólogo se le respeta. Ahí estoy. El que les habla está ahí, en el Congreso, exhibiendo la presencia del psicólogo. Tenemos que modificar esa ley 30947, mal llamada salud mental. Para concluir, colegas, el Perú necesita al psicólogo. El Perú tiene que ir al psicólogo. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Bien, Catherine, muchas gracias por compartirlo. Buenos días. Bueno, Por favor. ha sido un resumen de lo que hemos hablado, bastante conciso, bastante claro, cómo significa toda la problemática que hemos vivido. Entonces, lo que importa ahora, como dice nuestro querido Antonovsky, en cómo nos enfocamos en el futuro. Ya prepara eso, necesito hacer una reflexión de qué es lo que he aprendido al día de hoy durante la pandemia. Entonces, en estos minutos que nos quedan, Catherine, a ver, voy a intentar yo, no, Catherine mejor. Le he enviado 2 links. Lo que pasa es que no sé si ahora se escuche. Voy a intentarlo yo ya. ¿Lo comparto, doctora? ¿Los links que me ha enviado? Voy a intentarlo yo, si no ya. Ya. Le digo, Si a no, ver, lo comunico. sí, sí. Ya, doctora. ¿Escucha? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí, se escucha. Ay, qué genial, ya. Entonces, para esta parte lo que quiero es que cierren sus ojos, vamos a hacer un trabajo de memoria, ya. Y que ahí en el lugar donde estén, donde ya sea si están en sus casas, en sus dormitorios, en su sala, traten, los que pueden, traten de hacer el ejercicio, porque para llevar un curso de salud mental, un diplomado, yo tengo que generar esa salud mental primero en mí, como persona. Entonces, para generar esa salud mental tengo que analizar cómo estoy, analizarme cómo estoy. Entonces, el ejercicio es recorrer todos estos casi 3 años de pandemia, 2 años de pandemia, recordar todo lo que he pasado, lo que he vivido, las cosas que he aprendido, ¿ya? Y yo les voy a poner la música porque uno hace este trabajo, hacer memoria, y con música nos ayuda un poquito más, ¿ya? Entonces vamos a hacer ese trabajo, para eso tienen 7 minutos aproximadamente.
Entonces, traten de cerrar sus ojos, de relajarse, de conectar con su respiración, con lo que sienten en cada parte de su cuerpo. Traten de sentir esa respiración, inhalando y exhalando. Y hago memoria de cómo han sido estos 2 últimos años de mi vida. ¿Qué hice? Doctora, disculpo, ¿ya puso el video porque no se escucha nada? ¿Se escucha ahora? No, nada. Ah, doctora. No se oye, doctora. A ver, ¿ahí escuchan? ¿Se escucha ahí? No se escucha. No se escucha. No. Doctora, lo comparte yo. Compártelo. No hay inconveniente. Compártelo, Catherine. Ya, listo. El segundo ya. A partir del minuto 9. Pensé que me decían que se escuchaba la canción. Por eso pensé. Le pones un volumen no tan alto. En el minuto 9. El segundo video que te envié, el segundo enlace. Ese es después. Catherine, ¿lo compartiste? Sí, un momento. Ah, ya. Ya. Ya, entonces con esa canción, con esa música, vamos a hacer el ejercicio. Entonces ahora sí cerramos los ojos. Yo sé que quieren ver Yo Soy. Cerramos los ojos. Y tratamos de conectar con lo que estoy sintiendo en este momento. Conecta con tu respiración. Conecta con tus recuerdos. Y haz memoria de estos últimos 2 años. Mientras vas siendo consciente de tu respiración, inhala, exhala.
No es un trabajo fácil, porque puede que recuerde momentos difíciles, en casa, con mis hijos, con mi papá, con mi mamá. Con mis abuelos. ¿Cómo fue? ¿Hubieron discusiones? ¿No me entendían? ¿No los entendía? ¿Qué hice en ese momento? ¿Tuve trabajo? ¿No lo tuve? ¿Me sentí desesperada o desesperado? ¿Cómo fue? Intenta recordarlo. ¿Cómo fue ese primer mes? Ese primer año. ¿Lo pude lograr? ¿Pude enfrentar ese momento? ¿Cómo lo hice? Conté con el apoyo de mis amigos, de mis amigas, de mi familia. Quizás no tuve mucho apoyo. Quizá solo fui yo. Si este recuerdo me genera algún tipo de emoción, quizás si recordé algo que no fue tan bueno, me permito llorar, me permito sentirlo, me permito experimentar, reexperimentar esta sensación, solo para recordarlo y para ver cómo es que estoy hasta el día de hoy. Porque he logrado pasarlo, superarlo, y estoy aquí y ahora, parada, siguiendo más fuerte que antes. Ahora estoy aquí, más fuerte que nunca. Quizá no en un 100,
pero tal vez en un 50 o 70%. Entonces voy a imaginar que tengo un cofre y voy a guardar todos esos recuerdos. Esos recuerdos que me generan dolor o tristeza o incluso cólera, ira, los voy a guardar en un cofre. Guárdalos. Son parte de ti. Han pulido tu alma. Han pulido tu personalidad. Te han enseñado. Guárdalo en ese cofre. Ahora, sin abrir los ojos, van a guardarlo mientras hacemos un cambio de sonido. No abras los ojos. Contén tu emoción y guarda todo en ese cofre. No abres los ojos. Nuestro cerebro almacena los recuerdos. Y cuando escuchamos algún sonido, es automático. Nos genera emociones. Entonces ahora vamos a hacer el cambio. Vamos a escuchar otro sonido. Que ahorita lo comparten. Y con ese sonido vamos a ir liberando. Hemos hecho un trabajo para recordar, para hacer un análisis de cómo fuimos pasando, cómo lo hicimos. Y ahora vamos a dejar que ese cofre fluya. Voy a imaginar que estoy en un mar o en un río. El lugar que me genere tranquilidad, que me genere paz, que me genere armonía. Tal vez a mí me genera armonía un jardín, el bosque. En donde quiera que lo imagine, voy a colocar ese cofre y lo voy a abrir. Y voy a dejar que esos recuerdos, no que se vayan, pero los voy a liberar. Son parte de mí y me han enseñado. Mientras respiro, inhalo, exhalo. Y me doy cuenta que soy una persona que tiene muchos recursos por explotar, por fortalecer, por mejorar. Y he mejorado. Y voy a seguir mejorando. Y de eso se trata. De ver todo lo bueno, todo lo que he aprendido y todo lo que he logrado. Y que a pesar de todo lo que haya podido pasar, estoy aquí siguiendo. Y eso es salud mental. Seguir a pesar de. Entonces, ahora para los que hicieron el ejercicio pueden abrir sus ojos. Espero que no se hayan dormido.
¿Alguien que quiera compartir su experiencia? Estoy apta para escucharlo. Nancy. O se fueron a ver Yo Soy, creo. Lina, Elisa, Manuel, Norma, Nurik, el licenciado Nurik, Ruth. Bueno, sí me gustaría compartir un poquito. En realidad es una experiencia muy, quizás un poquito nostálgica, ¿no? Porque recordar todo lo que hemos pasado durante todo el tiempo de pandemia, de la manera que a cada uno nos ha tocado vivir en cada área, ¿no? Tanto en trabajo como en el hogar. Realmente es muy, sí, ¿no? Nos trae bastante nostalgia. Y a la vez el hecho de poder ser resilientes, ¿no? De poder trabajar mucho la resiliencia en nosotros mismos. Primero en nosotros mismos, aplicarlo a nuestra vida, desde el punto de vista personal, antes que con las demás personas que nos rodean, ¿no? Para poder trabajar y poder hacerlo de una buena manera, tanto en el aspecto laboral como en la casa, ¿no? Tenemos que trabajar mucho ese aspecto, ¿no? La resiliencia, la empatía. Hemos visto en el tiempo de pandemia, eh, salieron a flote, creo yo, ¿no? Muchas de las cosas negativas del ser humano, ¿no? Y de las cosas positivas, pero a veces sacamos más lo negativo, ¿no? Si bien es cierto, se disfraza muchas veces del hecho de, primero mi familia, ¿no? El resto no importa, ¿no? Pero si fuéramos un poquito más empáticos, creo yo que sería muy distinto, ¿no? La sociedad. Y eso tiene mucho que ver con la salud mental, ¿no? La salud mental ahí es muy fundamental, ¿no? Cómo estamos nosotros mentalmente, ¿no? O sea, tenemos sanidad, o sea, estamos sanos. Yo creo que de una u otra manera todos tenemos un poquito de algo, ¿no? Tenemos hay muchas cosas que mejorar, y creo que en la pandemia sí, pues definitivamente ha sido muy, ha sido como que enfrentarnos a nosotros mismos, ¿no? Enfrentarnos a nosotros mismos, poder reconocernos a nosotros mismos también. Yo creo que todos nosotros, todos los que estamos acá, hemos podido hacer un balance, ¿no? De cómo nosotros hemos afrontado la pandemia, ¿no? En mi caso, a mí me chocó bastante, ¿no? Gracias a Dios no perdí a ningún familiar, pero sí me chocó en el aspecto de salud, en el aspecto emocional. Creo que a todos nos vino como un balde de agua fría, ¿no? Muchos de nosotros caímos en un estrés que no lo llegamos a detectar en su momento, ¿no? Creo que nos hemos dado cuenta después de ya casi un año que pues sí, ¿no? Estábamos en un proceso de estrés, ¿no? Y no nos habíamos dado cuenta, ¿no? Que estábamos en un proceso de depresión, quizás muchos, y no se han dado cuenta después de un año, después de meses, ¿no? Al evaluarnos, al darnos cuenta, como decía en las diapositivas, ¿no? El aspecto de la alimentación, el hecho de quizás no querer hacer nada, de querer solo dormir, o de querer solo comer, o de que no quieres comer. Son cositas que te van avisando tu proceso mental, ¿no? Cómo estás tú de tu salud mental. Y eso es muy importante, ¿no? Muy importante. Yo creo que eh, muchas cositas nos deja la pandemia, ¿no? Muchas enseñanzas, aprendizajes, y aprender primeramente a ser nosotros, a poder enfrentar la realidad, ¿no? ¿Y qué hacemos con la realidad que tenemos? La enfrentamos y la superamos, ¿no? Y ese tiempo de reflexión realmente me hizo recordar, ¿no? Me hizo recordar cómo empezó el proceso, y estamos aquí, ¿no? Estamos aquí, y qué vamos a hacer con lo que tenemos, ¿no? Y muy bonito. Muchas gracias, doctor. Nori, estoy bastante agradecida por habernos compartido tu experiencia. Es bonito rescatar que dentro de 23 que estamos
al menos una persona nos compartió su experiencia, es bastante enriquecedor para mí y yo creo que para todos los compañeros poder escucharte y sentir tus emociones y cómo lo has llevado, ¿no? Y es cierto todo lo que has dicho, la resiliencia, ser resilientes. No todos tenemos la capacidad para ser resilientes y yo creo que, por no decir todos, hemos pasado por algún momento de estrés, solo que no lo hemos identificado, ¿no? Muchas veces no nos damos cuenta después, ay, sí, creo que estaba estresada, o muchas veces nos ha pasado, yo creo que acá hay bastantes que son mamitas ya, que en algún momento pues han lanzado el grito al cielo por algo que hicieron y es porque ya estábamos estresados, porque eso sucede. A veces dice por ahí la psicología del niño y del adolescente de que no hay niño malcriado, que el niño llora porque tiene un motivo, ¿no? Porque le duele algo, porque tiene hambre, porque tiene alguna carencia afectiva, necesita atención. Son 4 cosas, ¿no? Llora porque tiene hambre o porque le duele algo o porque tiene una carencia afectiva. Entonces, si yo como madre no entiendo por qué está llorando, me estreso, entonces tengo que aprender a identificar. Entonces creo que es ahí donde estallamos, ¿no? Entonces, si hemos pasado por momentos difíciles, ok, eso está muy bien. Lo importante es cómo vamos a hacer de ahora en adelante, ¿no? Todo lo que aprendimos y todo lo que tenemos por hacer y la gran responsabilidad que tenemos como profesionales que estamos sumergidos en el ámbito de la salud o en educación, ¿no? O en cualquier área, pero cómo vamos a desarrollarnos cómo nos vamos a desarrollar como profesionales, ¿no? Entonces, para eso es esto, no solamente para saber qué es salud mental, sino para hacer un autoanálisis y para ver qué estrategias de frente tengo y cómo voy a actuar de ahora en adelante. Bien, chicos, entonces, eso ha sido todo por hoy. ¿Nadie tiene ninguna pregunta, ningún comentario? No. Bien. Entonces, que tengan una bonita semana, en lo que queda de la semana, y nos vemos hasta el próximo miércoles. Chao, chao a todos. Muchas gracias. A ustedes. Gracias, doctora. A ustedes. Buenas noches con todos. Gracias.